¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Las preguntas de rigor. ¿Sí? Qué bueno. Disculpen la vibración del teléfono, ahí ya lo silenciamos para que no tengamos interrupciones. Esperamos un poquito que se terminen de conectar todos. Perfecto. Me alegro, me quedo muy tranquilo entonces. Esperamos un poquitito más y ya empezamos. Encantado de saludarlos a todos y todas. Hola Ismael, un gusto saludarte. No, no me digas doctor, por favor, que recién estoy transitando el doctorado en ese esfuerzo titánico que representa la academia y la adquisición final del título de doctor. A quienes no lo tenemos, en principio esperar, paciencia. Así que algún día, quién sabe, tal vez lo sea, pero por ahora no lo soy. Un gusto en saludarte igual. Bueno, creo que más o menos ya podemos empezar, más que nada para no demorar a mis compañeros que siguen. Antes que nada, reciban todos y todas un cordial saludo. Yo soy Federico Bacheto, los saludo desde Buenos Aires, Argentina, en mi calidad de docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Museo Social Argentino, docente colaborador del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, miembro de la Redipal y, por supuesto, también orgulloso miembro de Latin Juris. Es para mí un placer otra vez presentarme ante ustedes. Antes que nada quisiera agradecer otra vez a Latin Juris por abrir estos espacios de diálogo y también de intercambio, pues la gracia de todo esto es que nosotros tengamos lo más fluido posible dentro de las medidas de lo tecnológicamente viable, ese intercambio de ideas que nos permitan a todos poner en común algunas de las preocupaciones que hoy por hoy aquejan al continente, ¿no? Palabras aparte, merecen quienes se desempeñan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto me precedieron tanto en tiempo y en trabajo, pero quienes tuvieron a cargo el trámite del caso que a mí en lo particular me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, por eso, a mi amigo Enrique Mesa Márquez, Mariana Vargas Clement y por supuesto a mi jefe Jorge Calderón Gamboa, mi reconocimiento y agradecimiento también por el trabajo que desde la Corte Interamericana realizaron en aras de la protección de los derechos en el continente, ¿no? Obviamente que espero que lo superficial, principalmente acotado por el tiempo, trate de hacer honor de manera suficiente a la profundidad del caso y por eso quizás la salvedad es simplemente estos comentarios, digamos, introductorios, ¿no? Ahora bien, también creo que quienes integramos Latin Juris tenemos este enorme gusto de presentarnos ante ustedes y lo hacemos con gran humildad, pero también con una enorme responsabilidad que significa sostener nuestras afirmaciones de la manera más objetiva posible, tratando de simplemente circunscribir nuestra discusión a aquellas cuestiones que están más cerca de lo jurídico y no tanto lo político, porque como somos todos personas de derecho, es importante que nosotros tratemos de enriquecer la discusión desde estos espacios, ¿no? Entonces mi intención y creo que la de la actividad en general es justamente compartir con ustedes cuestiones muy precisas, en lo particular aquello que está direccionado al derecho de acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación. Es esa mi prerrogativa en esta presentación, ¿no?
Por momentos me voy a apoyar de manera bien concreta sobre las particularidades de lo que dijo la Corte Interamericana en este caso, que yo quiero traerles a colación, si no lo conocían, presentárselo, y tratar de desmenuzar en alguna medida lo valioso de la doctrina que se puede extraer de este caso, que vamos a develar de una vez el misterio, se denomina Poblete, Vilches y otros contra Chile, ¿no? Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2018. Entonces fíjense que es bastante reciente en términos de tiempo y por eso tal vez la poca difusión que se le ha dado. De hecho, la propuesta de conversar alrededor de este tema, de hecho surgió hace poco, en el marco de una presentación similar a estas, donde se advirtió que no habíamos conversado sobre la doctrina de Poblete, aun cuando todos los días recibimos bombardeos sobre la información del COVID-19, y entonces de verdad me llamó mucho la atención, y por eso es que, bueno, obviamente todos tuvimos nuestros aportes, pero nuestro presidente, Damián Armijos, creo que de manera acertada supo entender la coyuntura de este momento y obviamente incorporó todas las observaciones que nosotros le fuimos haciendo, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso y la razón por la cual es que hoy se los presento es un poco la situación de violación de una serie de derechos. En principio, este caso gira alrededor de derecho a la salud, vida, integridad personal. Hay una discusión que yo voluntariamente dejo de lado que tiene que ver con el consentimiento informado y el acceso a la información, más que nada porque escapan un poco al objetivo de esta presentación. Entonces la idea no es ser demasiado extenso en tiempo y tratar de circunscribir lo más posible lo que tengo para compartir con ustedes y ver si tenemos algún espacio para hacer algunas preguntas o responder algunas inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Desde el punto de partida creo que es necesario decir que esta es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia, digamos, en la dirección de una violación al derecho a la salud, pero de manera autónoma. Normalmente esto estaba considerado como una especie de mix entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. Entonces ese juego entre artículos 4 y 5 de la Convención Americana es lo que terminaron dándole forma a violaciones como las que se presentan en este caso, ¿no? Pero lo interesante es que esta manera autónoma de entender el derecho a la salud se hace como parte integrante de los DESCA, ¿no? Y todas aquellas personas que hayan tenido algún acercamiento a los pronunciamientos del sistema interamericano o a la jurisprudencia de la Corte, sabrán que los DESCA, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tuvieron un desarrollo bastante reciente a la luz de algunos precedentes que empezaron con Lagos del Campo contra Perú y otros más que la Corte utilizó para señalar que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos era justiciable de manera directa. Pero fíjense que para hacerlo, para entender que este artículo era justiciable de manera directa, la Corte, y de hecho como preámbulo a mi intervención, utiliza, y estas son sus palabras, una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva de lo que es el Corpus Iuri internacional y obviamente trata de aplicar la legislación doméstica del país en cuestión para tratar de darle contenido específico a los artículos tutelados por la Convención Americana. Entonces, de esta manera utiliza fuentes que no son solamente la Convención Americana, sino, bueno, en este caso en particular, entre otros, la Carta de la OEA, la Declaración Americana, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, entre otros, como pueden ser las observaciones generales del Comité de DESC de Naciones Unidas, ¿no? Esto es muy necesario recalcar porque en otras ocasiones estos precedentes, especialmente los que tienen que ver con las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas, eran utilizados como pie de página en los precedentes y el valor que eso tiene era distinto a si se traduce en un párrafo específico dentro de la sentencia. Entonces es muy importante destacar esto como una novedad dentro del desarrollo de los DESCA, ¿no? Entonces, creo que también es necesario entender, y más que nada como punto de partida, que este artículo 26, como es bastante nuevo, de él emanan una serie de obligaciones, tanto positivas como negativas, ¿no? En principio tenemos por un lado digamos, la necesidad o digamos, la premisa que tienen los estados de adoptar medidas generales que de manera progresiva y obviamente lleven
acompañando el desarrollo del contenido y los derechos, ¿no? Y obviamente por otro lado también tiene la adopción de medidas que son de carácter inmediato, ¿no? Entonces, esta es una de las discusiones que históricamente han tenido el tema de los DESC o DESCA, porque siempre estuvo atado a el máximo de los recursos disponibles. Entonces, con la excusa de no tengo dinero para hacer esto y tengo muchas responsabilidades que atender como Estado, siempre la progresividad y, digamos, todo lo que hoy por hoy está incluido dentro del 26 fue como dejado de lado, ¿no? Entonces, respecto de estas ideas de realización progresiva, es muy interesante marcar un poco cómo la Corte dice que esto en realidad no puede ser aplazado de manera indefinida, ¿no? Y justamente la idea es que los estados tienen esta obligación concreta de avanzar de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente posible, hacia esta plena efectividad, ¿no? Pero, mientras tanto, es decir, durante ese periodo de implementación, no puede ser que no tengan contenido, justamente porque esto sería una manera de evadir las responsabilidades internacionales que, por el simple hecho de haber firmado la convención y obviamente ratificado, le corresponde al Estado, ¿no? Por otro lado, creo que también es necesario, para cerrar esta introducción, hacer esta referencia de esas obligaciones de carácter inmediato, que consisten más precisamente en la adopción de medidas eficaces, ¿no? Pero meter medidas, hacer cosas en concreto. La gracia de todo esto está pensado siempre en conjunción con el artículo 1.1, que es el deber de todas estas medidas de no utilizar ningún tipo de concepto de discriminación que de alguna manera garantice un goce diferenciado entre las poblaciones que están sujetas a la jurisdicción de un Estado, ¿no? Entonces, eso como introducción hasta ahora. Más que nada para que sepamos que esto está enmarcado de alguna manera en el contenido del artículo 26, que es una novedad. Y ahora un poco más para empezar a meternos dentro del caso. Esta situación ocurre dentro Chile, por supuesto, entre las fechas 17 de enero y 7 de febrero del 2001. ¿Sí? Es una sentencia bastante reciente, pero los hechos no lo son tanto, ¿no? Consiste en lo que le pasó a un adulto mayor, el señor Poblete Vilches. Él tenía 76 años cuando ingresa por primera vez al Hospital Público Sotero del Río en Santiago. ¿Sí? Primero, el 17 de enero entra por una insuficiencia pulmonar, tenía unos problemas respiratorios graves. Y este es un caso que, de hecho, a medida que vayamos conversándolo, se van a dar cuenta que muchos de los elementos fácticos empiezan a sonar en las discusiones de actualidad, ¿no? Porque es que digamos, el derecho a la salud es hoy por hoy algo que tenemos tan en jaque, ¿no? Dentro de la situación fáctica hay muchas cuestiones que quizás a nosotros, si leemos el caso, nos parecen interesantes, pero por obvias razones temporales yo tengo que reducir. Básicamente vamos a señalar que el señor se le realiza unas 3 punciones en un procedimiento que él nunca consistió, nunca se le preguntó a la familia si estaban de acuerdo con esto. Obviamente eso será motivo de discusión un poco más adelante. Es dado de alta de manera prematura y sin las condiciones médicas suficientes. Obviamente la familia se tiene que llevar al señor a su casa. Ante el rápido deterioro de salud, se ven en la necesidad de llamar a un médico particular y obviamente ante su situación se vio en la necesidad de volver de manera inmediata a Sotero del Río, ¿no? Que era este hospital. Cuando ingresa a Sotero del Río tenía una indicación específica de ser alojado para su tratamiento en una unidad de cuidados intensivos médica. ¿Por qué? Porque la médica tenía la posibilidad de utilizar el famoso respirador, ¿no? El ventilador, esta herramienta mecánica de auxilio respiratorio. ¿Sí? La universidad, la UCI quirúrgica, que era la unidad de cuidados intensivos quirúrgica, es donde a él se le había practicado la intervención, pero ese espacio no contaba con las medidas para prestarle el servicio que él necesitaba, ¿no? Esta atención inmediata específica que ya había sido señalada por los médicos intervinientes y también por la médica que lo derivó otra vez por segunda ocasión a Sotero del Río, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que acá empieza a verse la similitud de situaciones que se viven en la región, ¿no? En vez de ubicarlo en esta UCI médica, lo pusieron en la UCI quirúrgica, donde claramente él no recibió estos cuidados. Una de las cosas que surge de la lectura de la sentencia es el trato que recibió el señor
Poblete Vilches y obviamente todo su grupo familiar. Estas expresiones que yo comparto a continuación son expresiones textuales que son recogidas tanto de la sentencia como de la audiencia pública donde compareció uno de sus hijos a prestar el testimonio, ¿no? Respecto de esto, ellos señalaban que tanto el grupo el grupo médico como las distintas autoridades de la institución de Sotero del Río le señalaban que, primero, no sacaban nada con ponérselo en relación al respirador, ya que igual iba a durar unos 7 días más. Mal. Después dijeron que no era posible que subieran a un viejo a la UCI médica, ya que había que darle la posibilidad a alguien más joven. Otra particularidad sobre cómo se trata a distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Y finalmente le dijeron también que ya le habían dado una oportunidad para estar en la UCI médica, la primera vez que había estado hospitalizado, y por eso no le volverían a dar una segunda oportunidad. Todo esto fue el 5 de febrero cuando él reingresa. De hecho, si ustedes escuchan el testimonio del hijo, se dan cuenta que entre el 5 y el 7 de febrero del 2001, su padre estuvo prácticamente desnudo, sin ropa de cama, en una camilla, en un pasillo, donde parece que lo dejaron morir, ¿sí? Ellos intentaron todo el tiempo que él fuera subido, como dice en su testimonio, a la UCI médica. Obviamente nunca ocurrió. En el medio, cuando él fallece, reciben 6 versiones distintas de las causas de la muerte. Cuando piden una autopsia no se la dieron, y obviamente durante todo el transcurso del litigio dentro de Chile, él señala que la falta de acceso a la justicia generaba una sensación de impotencia abrumadora que, según dice su hijo, desencadenó en el intento de homicidio de la hermana, en cómo ninguno pudo seguir su vida normal, justamente por buscar justicia, ¿no? Entonces, estas son cosas que a nosotros nos queda muy, muy marcada. Todos estos hechos no fueron controvertidos por el Estado de Chile en su oportunidad, y lo delicado, quizás si se quiere, es ver cómo esta discusión, que dejamos de lado el tema del consentimiento informado, en términos de la valoración que hizo la Comisión Interamericana, nos permite entender que la manera en la cual el señor Poblete Vilches recibió su alta médica y cómo esto influyó en su rápido deterioro de salud, genera este espacio para poder atribuirle responsabilidad y reprocharle de manera internacional al Estado de Chile por justamente no haberle prestado el tratamiento intensivo que el señor requería, ¿no? Hasta ahí quizás la situación fáctica del caso. Es interesante ver cómo el trámite de este caso se fue dando dentro del sistema interamericano. De hecho, la comisión en su informe de fondo señala solamente violaciones al artículo 4, 5, 8 y 25, que son vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Todo eso relacionado con el 1.1 que, como habíamos dicho hace un rato, tenía que ver con esto de la no discriminación. En su momento, AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, en su ESAP, que bueno, digamos, la jerga interna de la Corte va a marcar que esto es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que es la presentación más importante que tienen los peticionarios al momento de presentarse ante la Corte Interamericana. Ellos señalaron que los mismos hechos que fueron analizados en el informe de fondo también configuraban las posibles violaciones a los artículos 7, que es libertad personal, el 11, honra y dignidad, el 13.1, más que nada por el tema de la libertad de pensamiento y expresión con la situación de consentimiento informado, y obviamente el artículo 26. El Estado realiza un reconocimiento parcial, siempre tratando de escudarse en que no fueron responsables sobre la situación de la vulneración al derecho a la vida. Sí reconocen un poco a su manera que la manera de haberlo atendido en la segunda ocasión fue incoherente o mejor dicho, inconsistente con el tratamiento que el señor requería. Entonces, en esa medida, reconocen que hay una violación al derecho de integridad personal, eso en relación al derecho a la salud. Pero fíjense, y esto es importante porque no puede pasar desapercibido, que el Estado de Chile no reconoce la afectación al derecho a la vida, ¿no? Entre muchas de las otras cosas que dice que en su presentación. Entonces, si nosotros tenemos que decir cuál es la vinculación que tiene este caso con la situación del COVID,
podemos fácilmente identificar que lo importante, tanto a los ojos de la Comisión Interamericana como para nosotros que humildemente hacemos esto, es reparar en la interdependencia que existe entre los derechos económicos, sociales y culturales y todos los demás derechos, porque esto es importante en la medida que la prestación inadecuada de servicios de salud repercute en el goce de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, si tenemos que reducir esto a una sola pregunta o una sola afirmación, podemos decir que lo que se le está reprochando en realidad no es la muerte del Señor, sino esta falta de adopción de medidas oportunas o adecuadas en su momento que, independientemente del resultado, hubiesen permitido mejorar las posibilidades del señor Poblete Vilches, ¿no? Entonces, todo lo que pasa alrededor de este caso es una acumulación de pésimas prácticas intrahospitalarias acompañadas por un montón de otras situaciones que a la larga y a la corta generaron que el señor terminara falleciendo. Ahora bien, a mí me interesa conversar este caso por lo que les había adelantado al comienzo de la presentación, es decir, esta doctrina que la Corte sienta para otras situaciones que tienen que ver con el derecho a la salud en términos generales, pero también en particular hacia aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Si ustedes se fijan, a partir del párrafo 116 de la sentencia, esto más que nada por si ustedes quieren ir directamente a la parte nutrida de la doctrina y salvarse todo el trámite anterior, ustedes van a ver que es la misma Corte quien identifica que todo lo que se discutió acá y que, mejor dicho, de la consolidación del derecho a la salud se derivan unos estándares que estaban presentes en este instrumento, digamos, en esta observación general 14 del Comité DESC de Naciones Unidas, pero antes no habían sido traídos a colación en los términos que nosotros vamos a comentar ahora y que ya son directamente vinculantes por justamente haber sido trabajados durante el trámite de una sentencia en estos términos, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo el derecho a la salud es entendido como un derecho humano fundamental, sin el cual no se puede disfrutar ningún otro derecho, ¿no? Si nosotros hiciéramos esta línea de jerarquía sobre los derechos humanos sabiendo que no se puede, es probable que la vida se encuentre en el número 1 y después en el número 2 el derecho a la salud, ¿no? Después toda la demás lista creo que cada uno la terminaría llenando de acuerdo a un criterio muy subjetivo y obviamente también respetado. Entonces es interesante ver, digamos, cuáles son esos criterios específicos que hacen al derecho a la salud y cuáles son esas características sin las cuales nosotros no podríamos decir que se está garantizando el derecho a la salud, ¿no? Dice la Corte, entre líneas, pero también de manera bastante precisa, que esta obligación general que tienen los estados se traduce en un deber estatal de asegurar el acceso de todas las personas a servicios esenciales de salud, ¿sí? Pero en situaciones de no discriminación. Entonces es esa una de las principales preocupaciones que hoy por hoy justifican que yo esté conversando con ustedes sobre derecho a la salud, ¿no? Es esto que está pasando en algunos lugares, como en Italia, por ejemplo, sobre si se está priorizando a quién prestarle la atención, justamente a la luz de que no tenemos capacidad de de darle el mismo tratamiento a todas las situaciones para todas las personas, ¿no? Entonces esa es una de las problemáticas que nosotros vamos a tener que de alguna manera acercarnos o de alguna forma intentar de introducir algún concepto que nos permita evaluar si lo que se está haciendo está bien o no tan bien, ¿no? Entonces fíjense, dentro de estos 4 criterios que la Corte ahora de manera taxativa enumera para poder decir que estamos frente al derecho a la salud, en principio tenemos el de calidad, que es el número 1. ¿Sí? El orden puede ser distinto, pero creo que para mí lo más importante, en todo caso, no sé si es lo más importante, pero una de las cosas que sí son muy importantes es el tema de la calidad en la prestación de este servicio de salud, ¿no? Textualmente dice la Corte, y fíjense, dice: se debe contar con una infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, le hace respiradores en este caso, así como también disponer de recursos humanos calificados para responder ante las urgencias médicas. Distintos estados en nuestra región han tomado distintas medidas, como puede ser
permitir que se empiecen a desempeñar en el ámbito de la medicina, aquellas personas que no han legalizado su título, pero que han adquirido los conocimientos para estar de manera diligente realizando esas tareas, ¿no? Eso pasado en Argentina como una buena práctica. Por otro lado, tenemos el tema de la accesibilidad. Y esto es un tema bastante delicado porque no puede ser solamente satisfecho con una simple invocación, ¿no? Nuestros servicios de salud son accesibles para todos. En realidad, la accesibilidad requiere de una serie de condiciones que no todo tiene que ver con el establecimiento, sino las condiciones también de acceso, valga la redundancia, a esos servicios y a esas prestaciones de salud, ¿no? Esta accesibilidad, dice la Corte, que se entiende desde las dimensiones superpuestas, y fíjense, esta palabra es muy importante, la superposición de estos requisitos, porque habla de no discriminación, accesibilidad física, no todos son rampas, hay personas ciegas que no requieren de una rampa, pero digamos, nosotros tenemos graves problemas de acceso al servicio de cualquier cosa. Accesibilidad económica, si tiene la posibilidad de trasladarse de un lugar al otro, y acceso a la información, obviamente, porque si no conozco estos tratamientos o dónde están las instituciones y los lugares, claramente nunca voy a poder usar uso de esto, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, conforma un sistema de salud inclusivo que está basado en derechos humanos. Por eso la idea de la accesibilidad como requisito indispensable de este derecho. Otra de las cuestiones tiene que ver con la disponibilidad, que es el tercero de los elementos. Dice la Corte que se debe contar con un número suficiente de establecimientos, así como de programas integrales de salud, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia que lo público y lo privado, que son quizás aquellas discusiones que ahora empezamos a tener porque todavía tenemos quizás capacidad instalada para responder, pero esa no es estatal. Entonces, el servicio de salud es una responsabilidad exclusiva que tiene el Estado. Perfectamente la puede encomendar a prestadores privados, pero la supervisión le corresponde, y como es una obligación originaria que le compete al Estado, la falta de diligencia en la prestación de ese servicio, o el deficiente monitoreo, o falta de adopción de medidas para corregir ese tipo de cosas, hacen que sea el Estado también pasible responsabilidad internacional llegado el caso, ¿no? Y finalmente, el tema de la aceptabilidad como último de los criterios. Esto es importante más que nada por esto del consentimiento informado. El señor o la persona tiene que conocer el tratamiento, el diagnóstico, y obviamente pronunciar su voluntad y hacer, digamos, conocido este asentimiento o consentimiento. Si no lo puede hacer, lo tiene que hacer un grupo familiar cercano. Entonces, estos 4 elementos son los que conforman el derecho a la salud hoy por hoy. Ahora bien, avanzando un poquito más, pero más cerca de la igualdad y no discriminación. Yo prometo dejar un espacio para las preguntas, pero trato de leer los comentarios y un poco me distraen. Por eso es que estoy voluntariamente ignorándolos, pero no porque quiero, sino porque de verdad dificultan todo esto. Pero ya vamos a estar ahí y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible de preguntas. Y si no alcanzamos, obviamente yo igual me pongo a disposición de todos y todas por si tienen alguna duda, una inquietud, algo que pueda colaborarles con posterioridad a la presentación. Respecto de igualdad y no discriminación, ¿sí? Fíjense que esto en realidad es una condición transversal que hace a la accesibilidad, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos condiciones iguales para todas las personas, siempre va a haber un grupo o varios grupos que tienen que hacer esfuerzos adicionales para tener alcance a las prestaciones que le corresponden a todos y todas, ¿no? Entonces ese es un problema que nosotros como Estado no podemos permitir, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad es de garantizar este trato igualitario en condiciones de igualdad real. Esta es una definición que creo que nuestro profesor Saba estaría muy orgulloso si nos escuchara. Esta creación de condiciones de igualdad real implica que no es solamente evitar aquellas prácticas o políticas públicas que de manera activa violen el principio de igualdad y no discriminación, sino también de compensar de la manera que sea necesaria, no de la manera que yo quiera, sino de la manera que sea necesaria, aquellas falencias que tienen los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad y que obviamente se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Entonces a esos grupos los tenemos que elevar al mismo nivel de todas las demás personas, ¿no? Es curioso cómo la Comisión Interamericana tiene prácticamente una relatoría por grupo en situación de vulnerabilidad.
mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas privadas de libertad, afrodescendientes, LGBTIQ+, y todos aquellos otros grupos que estoy dejando de lado, básicamente porque son un montón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la idea de la no discriminación y la igualdad está presente desde todos los instrumentos internacionales desde el momento que surgen los derechos humanos y sin embargo han sido hasta el día de hoy una gran deuda pendiente porque de alguna manera hemos fracasado en consolidar este pie de igualdad para todas las personas independientemente de su grupo de pertenencia, ¿no? Entonces, nada, es difícil ser Estado. Todas las personas que de alguna manera me han tenido en distintos lugares como profesor, seguramente me han escuchado hacer esta frase, ¿no? Es difícil ser Estado, porque del Estado se espera absolutamente todo, y no siempre es posible, pero esta salvedad quizás nos permite hacer una serie de valoraciones para entender si lo que está haciendo el Estado, digamos, está en consonancia con la jurisprudencia, la doctrina y el desarrollo progresivo de todo lo que hace a este corpus juris internacional del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Así que nada, es muy interesante ver si estas medidas de prevención de propagación del virus o la denominada digamos, el achatamiento de la curva y este distanciamiento social a través de distintas mecánicas son o no medidas idóneas de acuerdo a esto. Yo creo que pueden ser entendidas como medidas, digamos, que hacen un poco a mejorar las condiciones de prestación de servicios para todas las personas sin discriminación, porque justamente están tratando de reservar recursos para cuando sean más requeridos, ¿no? Entonces, llegado el caso, si alguien eligiera plantear una violación en términos de derecho a la salud y derecho a la vida porque no recibió el tratamiento adecuado, será interesante revisar si en el caso los argumentos de las partes y la prueba que se vaya a producir en ese proceso nos permita entender que el Estado de verdad, más allá de su esfuerzo, digamos, falló a ese deber de garantía, ¿no? Y el verbo de garantía es uno de los verbos más poderosos que existe en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque si a mí me preguntan qué es garantizar, es tomar absolutamente todos los recaudos para que algo ocurra o no ocurra, ¿no? Yo estoy garantizando de que esto va a ocurrir. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, máximo todavía, cuando tenés recursos limitados, ¿no? Y obviamente estas son situaciones excepcionales digamos, que todos los estados están atravesando, que obviamente nadie pudo prepararse de la manera adecuada. Entonces habrá que ver cómo ese reajuste termina equilibrando las demás obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Porque no es solamente prestación de salud, obviamente hay un montón de otras cosas que están dando vuelta, ¿no? Así que también es interesante cómo la Corte, a través de los distintos párrafos de la sentencia, empieza a reflexionar un poco sobre la preocupación manifiesta que tiene en relación a los grupos en situación de vulnerabilidad y en lo que nos concierne en este caso, lo que es adultos mayores, ¿no? Entonces señala que obviamente este grupo está siempre limitado por cuestiones físicas, de movilidad en general, por digamos, lo que es el avance de la edad y cómo el cuerpo responde de manera diferenciada, la necesidad de aparatos complementarios para el desplazamiento, la condición económica, si son pobres o no pobres. De hecho, esto es algo que está muy presente en el testimonio del hijo del señor Poblete, cuando él expresa reiteradas ocasiones cómo él y todo su grupo familiar eran humillados por su condición de ser pobre, ¿no? Entonces esa condición económica suele tener un impacto muy negativo en prácticamente todo esto y de manera bien concreta imposibilita el acceso a los servicios básicos de salud, inclusive en hospitales públicos, ¿no? Y obviamente la situación de las graves enfermedades que enfrentan los adultos mayores contra las posibilidades concretas de recuperación y la probabilidad mayor o menor que pueda tener de fallecer, ¿no? Entonces, ya un poco más cerca del final de la presentación y con la esperanza de tener este espacio para conversar, la Corte hace unas conclusiones o realiza unas conclusiones bastante precisas en su párrafo 174. Algunas de ellas son interesantes a tener en cuenta, no todas en particular, pero fíjense. Una de esas dice que el derecho a la salud
en situaciones de urgencia exige a los estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los servicios necesarios de conformidad con los elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad que nosotros mencionamos y tratamos de desarrollar, en condiciones de igualdad y no discriminación, pero también brindando medidas positivas respecto de grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es quizás una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Después trae a colación cómo tendría que ser el trámite y cuáles son las cuestiones que se tienen que desarrollar para que nosotros podamos sostener responsabilidad internacional. Habla también un poco del nivel reforzado de responsabilidad que merecen los adultos mayores y los grupos en situación de vulnerabilidad, pero creo que eso es algo que nosotros podemos dejar para la otra ocasión, ¿no? Hace poco, de hecho creo que fue la semana pasada, Silvia Serrano, que es la antigua coordinadora del grupo Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella hoy por hoy es investigadora adjunta, creo, en el Instituto Neal de Georgetown, de la Universidad de Georgetown. Ella señalaba que uno de los desafíos más importantes que nosotros estamos enfrentando en estos tiempos de pandemia, y yo creo que su preocupación es bastante válida, es esto que ella denomina transferencia o priorización de recursos por la sobrecarga en el sistema de salud, ¿sí? Priorización de recursos por la sobrecarga en el sistema de salud, ¿sí? Dicho de otra forma, elegir cómo es que nosotros vamos a llevar adelante esta prestación de servicios, cómo vamos a dar este servicio, a quién se lo vamos a dar, ¿no? Entonces, la preocupación de todo esto es que la edad es un criterio que se está utilizando de manera negativa para generar esos espacios, y obviamente estas posibilidades de recuperación y fallecimiento están dando como razones adicionales para creer que los adultos mayores no merecen el mismo tratamiento que una persona joven, por las razones que sean, entendibles quizás algunas, varias de todas ellas totalmente descartables a la luz de este Corpus Juris Internacional, principios de igualdad y no discriminación, y todo lo que hace al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Hace poco la Comisión Interamericana, esto es una nota de color, sacó un compendio de estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación que está disponible en internet, ustedes lo pueden ver, de hecho tiene tapa naranja, es interesante para mirar, son, digamos, este compendio de todas las decisiones importantes que hacen a por qué está mal y cómo hacer bien el tema de la garantía de los derechos humanos en distintos grupos, ¿no? Y ahora bien, la última parte de mi presentación, con esto yo voy a concluir, es simplemente decir que elegir a quién asistir en este contexto es una pregunta muy válida. Nosotros no podemos desconocer que el Estado no tiene capacidad absoluta de hacerse cargo de todas estas cosas. En muchos de los países, inclusive Argentina, en las medidas que se están tomando parecen contemplar obviamente la situación de emergencia de aquellas personas que están alcanzadas de alguna manera por el problema del COVID-19, las que están directamente afectadas, las que de manera accesoria están expuestas a eso, pero obviamente sacando de lado el tema del COVID, están pensando cómo reactivar un poco la economía y con eso tener algún resguardo o una posibilidad de, superado esta situación, poder recuperar y darle garantía otra vez, con este verbo tan difícil y tan potente, de darle vigencia a todos los derechos humanos luego de esta situación, ¿no? Entonces, la manera de resolverlo, de la filosofía jurídica sobre esto y estas distintas teorías de uno u otro lado de la biblioteca, como nos gusta decir a los juristas, es bastante interesante, pero siempre fue una posición abstracta, ¿no? Esto de la maximización de la felicidad, como algunos autores trabajan, ¿no? ¿Qué es maximizar la felicidad, ¿no? Me parece que hoy por hoy tenemos cuestiones que son, digamos, superadoras de alguna manera a la sola filosofía jurídica, que obviamente tienen que ver con esto que está pasando en la realidad y todo el desarrollo que tuvimos desde la suscripción de la Convención Americana, todo el desarrollo que también en paralelo hizo el Sistema Universal de Derechos Humanos con todo lo que produjo Naciones Unidas y otras cortes. Es interesante, por ejemplo, cómo en esta sentencia la Corte Interamericana trae a colación sentencias de altas cortes colombianas y también precedentes de Costa Rica como buenas prácticas, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir un poco toda esta presentación o esto que de alguna manera yo muy rápidamente traté de acercarles, es una preocupación que basa
al derecho a la salud como primera oportunidad de esta justiciabilidad directa, al amparo del artículo 26, con estas salvedades. No es posible esperar para siempre que esto empiece a tomar forma y empiece a marchar. No es una posibilidad. El Estado tiene una serie de obligaciones, en principio, y creo que todo se reduce a la garantía de la igualdad y no discriminación, ¿sí? Los derechos humanos y el derecho en general es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Nosotros no podemos de alguna forma exigirle desproporcionadamente al Estado que no ocurran violaciones a los derechos humanos. El tema es si hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance como Estado para tratar de prevenirlos una vez que ocurrieron estas violaciones a derechos humanos, si hemos hecho el esfuerzo necesario para investigar, para sancionar y para reparar, que son las otras tres obligaciones que tiene el Estado en materia de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, igualdad y discriminación son las dos ideas que a nosotros nos dice la Corte, que son dos criterios rectores, que son parte de una misma idea, que nos va a permitir identificar si el Estado hizo bien o no, ¿sí? Si ustedes le escuchan a Silvia Serrano en su presentación en el seminario de Conrad hace poquito, ella decía, digamos, se están distrayendo recursos para, digamos, no garantizar la interrupción voluntaria del embarazo mientras está ocurriendo todo esto, pero ¿por qué se hace en relación de estas mujeres que están intentando llevar adelante esta práctica y no se hace en otros lados, ¿no? Sería muy problemático luego de que todo esto ocurra identificar cómo de manera sistemática o no, o quizás azarosa o casual o lo que sea, pero sería muy problemático identificar si el Estado salvó, por decirlo de una manera bien bruta, a los blancos y no a los negros, a las personas heterosexuales y no a los homosexuales. Ese tipo de disparidades sería muy complicado manejar. Lo mismo va a pasar si todas las personas que reciben tratamiento fueron jóvenes, entre comillas, menores de 50 o 40 años, y todas las personas adultas mayores de más de 65 fueron dejadas, como le pasó al señor Poblete. Última frase sería: yo como Estado tengo la obligación de hacer todo lo que pueda, medidas positivas, medidas negativas, todo al alcance hasta el máximo de mis recursos disponibles, por todo el tiempo que pueda, ¿sí? Y a la mayor cantidad posible, pero va a ser siempre en un orden de llegada. Es muy difícil ser Estado, lo dije al comienzo, es muy difícil. Así que sin discriminación y con el principio de igualdad vamos a poder tratar de al menos resolver esta cuestión, y nosotros no podemos elegir. Muchas gracias. Así que ahora tomo algunas preguntas hasta que nuestro señor director nos diga que tenemos que terminar. Espero que haya sido de alguna manera sencillo de seguir mi razonamiento. Me preocupa mucho que esto esté ocurriendo, pero también lo digo constantemente, es muy difícil la tarea del Estado. Sí, es verdad, Edgar. Creo que lo más interesante de esta actividad es que todos tenemos perspectivas muy distintas, inclusive nosotros no tenemos ni idea de lo que es lo que va a conversar nuestro compañero, entonces es como bastante interesante para nosotros ir descubriendo buenas y quizás no tan buenas prácticas dentro de lo que está pasando. Si ustedes hacen comentarios muy largos, yo no los veo todos porque se corta, entonces es difícil. Quizás hacer preguntas más concretas sería más sencillo para responder. Claro, es como vos decís, Ángel, la situación de vulnerabilidad y el mayor riesgo a la exposición de una serie de cosas que no tiene solamente que ver, no sé a qué te referís, Paola. Este es el Poblete Vilches contra Chile, marzo de 2018, la puedes ver en la parte de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hola Karen, ¿cómo estás? Volviendo un poquito a esto de la no discriminación y acciones positivas respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad. El drama es ese.
nosotros tenemos un montón de grupos en situación de vulnerabilidad y cada uno requiere un tratamiento diferenciado, un enfoque y un acercamiento diferenciado. No es lo mismo generarle subsidios en materia económica para aquellas personas que no lo necesitan. Quizás lo que necesitan es una capacitación de los operadores de justicia para que cuando sean recibidos en esas oficinas tengan un trato más digno y un montón de otras cosas, ¿no? No es solamente poner rampas. Pero el problema es que si nosotros tenemos en los lugares de toma de decisiones personas que no alcanzan a comprender la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad, claramente todo el diseño de la política pública va a estar trunca desde el momento original de su diseño, porque claramente no está contemplando las preocupaciones y las problemáticas que enfrentan diariamente todas las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces ese es un drama, darle a cada quien lo que necesita, no lo que queremos darle, ¿sí? Es muy sencillo decir, nosotros hemos cubierto X cantidad de personas, pero a lo mejor no cubrimos a nadie de la manera que esos grupos necesitan. Ese es un problema. Hola Romina, ¿cómo estás? Me alegro mucho. Las personas en situación de migración también están expuestas a una serie de situaciones, como dijimos antes, superpuestas, ¿no? Muchas de las personas están atravesadas por múltiples factores de vulnerabilidad. Esto lo pueden decir todas las personas que se dedican digamos, el tratamiento y el abordaje de cualquiera de estas problemáticas. El problema de la situación de migración en particular, si es que te interesa conversar eso, básicamente es separarte de un lugar donde vos no tenías garantizados tus derechos y por alguna razón decidiste emigrar. En el transcurso, nadie se te quiere hacer cargo de vos, ni en el espacio de tránsito, ni en el lugar de destino. Hace poco Colombia solicitó una opinión consultiva respecto de, todavía no se resolvió, pero iba a resolverse ahora en el periodo anterior, se suspendieron las audiencias sobre qué es lo que pasaba eh, digamos, con aquellas personas que eran parte de un Estado que ya no es parte de la Convención Americana y que tampoco es parte de la OEA, ¿no? No lo dicen, pero se están refiriendo quizás de alguna manera a la situación de los venezolanos. Venezuela ya no es parte del sistema, ya no es parte de la OEA, ya no está sujeto a la jurisdicción, en principio, de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, cómo se exprese la sociedad civil y las particularidades que se lleven a cabo dentro de la discusión de ese caso también nos van a permitir traer criterios superadores, tomando un poco las palabras de Romina, que nos permitan mejorar las condiciones de estas personas. Fíjense que inclusive desde la opinión consultiva 2 del 82, fíjense, antes, inclusive 6 años antes de la primera sentencia de la Corte Interamericana, cuando se estaba discutiendo el alcance de las reservas, o sea, nada que ver estábamos diciendo. Los estados, y de hecho digamos, la Corte Interamericana lo que dice es, fíjense, señores estados, y señoras estados, que las obligaciones que ustedes contraen lo hacen en relación a las personas sujetas a su jurisdicción, no lo dice respecto de los nacionales de su país. De hecho, si se fijan, la idea de nacionalidad es un concepto antiguo del derecho internacional público que lo que hacía era darle una potestad al Estado para resolver respecto de su gente sus cuestiones puertas adentro y obviamente que los demás estados no tuvieran esa potestad para hacer señalamientos o realizar observaciones respecto de lo que uno está haciendo bien o no dentro de su frontera, ¿no? La población en términos generales era un componente del Estado y por eso yo con lo mío hago lo que quiero. Y más todavía si a eso le pongo un adicional que es el requisito de la ciudadanía, ¿no? O la nacionalidad. Son dos ideas que digamos, al principio de todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos le parece irrelevante, no cambia absolutamente nada porque sean nacionales o no sean nacionales, tengan ciudadanía o no tengan ciudadanía, nunca van a ser, como dicen algunos de manera muy equivocada, pero para nada azarosa, ilegales en un país, ¿no? Porque ilegal es una idea, primero, que no se corresponde con su situación jurídica, pero también es una idea que está pensada para poner a un grupo en contra de otro, ¿no? Esta constante retórica de Estados Unidos de siempre necesitar un enemigo, ¿no? Porque en momentos de enemigos las personas se terminan uniendo, ¿no? Contra el enemigo.
Yo no quiero decir que el pueblo de Estados Unidos es un pueblo ignorante. Me parece que es una afirmación que a mí no me corresponde, no me consta y tampoco creo que sea cierta. Pero es cierto que el desarrollo del derecho internacional en general en Estados Unidos no ha tenido el desarrollo que ha tenido en otros países de la región, prácticamente todos, porque ellos todavía se aferran a esta idea de soberanía y a esta idea de yo tengo más tanques. Esta es la realidad. Yo tengo más tanques y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nosotros, digamos, tenemos afortunadamente o desafortunadamente muchas cosas que mirar dentro de nuestro estado. Entonces creo que empecemos a preocuparnos un poco por garantizar y mejorar las condiciones de la población que está sujeta a nuestra jurisdicción, y en la medida que todos hagamos lo propio, vamos a estar mejorando también las posibilidades de todos los países de la región. Entonces no va a haber tanto drama si estás o no en situación de migración o no. Obvio, obvio, María. Eso no hay duda. Quizás una pregunta más y pasamos ya al próximo panel. Bueno, mira, Daniela, es una pregunta muy válida. Yo simplemente te digo que, así como dijo Silvia Serrano en su momento, yo no tengo la expertise para decirte cuál sería la mejor política, la más viable, la más eficiente para hacerlo. De alguna manera, y mirando un poco lo que es el panorama regional, siento que no todos los estados de la región le dieron la importancia a la situación del COVID que la situación amerita, y por eso las repercusiones van a ser distintas. De cualquier manera, las repercusiones igual iban a ser distintas porque la realidad de cada país es muy diferente. Economías como la colombiana o la mexicana o inclusive la argentina, pero en menor medida, que tienen un altísimo índice de informalidad, requieren medidas que son muy distintas de aquellas que tienen economías con formalidades en números más altos, ¿no? Porque el empleo informal hace que vos no tengas posibilidad de medir, no tengas manera de subsidiar, no tengas manera de saber cuántas personas están realizando determinada actividad. Esas personas participan del sostenimiento del Estado de manera también diferenciada, entonces uno no sabe qué es lo que cuenta. Es muy difícil, de verdad es muy difícil. Yo no sé. No lo sé. Yo lo único que puedo decir es que esta es una preocupación que hoy por hoy está muy vigente. La igualdad y la no discriminación es una formulita que nosotros como juristas del derecho internacional podemos simplemente aplicar para luego de que ocurrieron los hechos, evaluar si se hicieron bien o no las cosas. Y si se hicieron o no bien de acuerdo a esto del derecho internacional de los derechos humanos. Quizás el Estado igual te va a decir y sostener a muerte, nosotros estamos haciendo esto en buenas condiciones, ¿no? En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 1000 casos, quizás un poquito más, confirmados. Esos son números que no son reales, porque tenemos todavía un problema del tema de las muestras, el tiempo que se demora entre que se toma la muestra, se evalúa y se informa. Tenemos un número desactualizado. Entonces yo no sé bien cómo es que podemos evaluar la política pública. No me corresponde a mí tampoco hacerlo. Seremos entre todos, como parte de la sociedad civil, quienes en conjunto llevemos adelante las observaciones que la política pública requiera, ¿no? Entonces es como interesante eso. A ver, ¿hay violación de derechos humanos por parte del Estado? Bueno, el tema de Estados Unidos es una problemática que no va a ser resuelta en lo inmediato, primero que nada porque digamos, Estados Unidos firmó la Convención Americana pero no la ratificó, así que hoy por hoy no es una legislación vigente. Digamos, tampoco estaría sujeta a la jurisdicción de la Corte porque requirió adicionalmente por parte de todos los estados de la región digamos, una formalización adicional que tuvo que ver con este reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte que vino en principio más o menos en 1979. Entonces digamos, la Corte no tiene capacidad de hacer señalamientos a Estados Unidos. Lo que hay es una posibilidad de que la Comisión Interamericana recomiende en contra del Estado de Estados Unidos. Eso sí, eso de hecho está funcionando. Pasa que, digamos, el valor que se le da a ese pronunciamiento de la Comisión Interamericana no funciona en términos de activar algún tipo de resarcimiento. Ahora, que Estados Unidos, y esto también es un poco digamos, el comentario necesario que corresponde hacer.
Estados Unidos, no por no haber firmado la Convención Americana, necesariamente por el simple hecho de no firmarla, está violando derechos humanos. De hecho, uno puede violar derechos humanos aunque haya firmado la Convención Americana. Entonces, no es cierto que Estados Unidos sea el máximo violador de derechos humanos. Sí es cierto que en una serie de situaciones, quizás muchas y quizás varias muy evidentes, todavía la comunidad internacional, por las razones que sean, no se ha hecho respetar. Digamos, ha permitido que todas estas situaciones persistan a la luz de los ojos de toda la comunidad internacional. Entonces, ese es un problema. No sé, lo que hace con los migrantes de verdad es muy lamentable. Lo que hace con los territorios sujetos a su jurisdicción, estilo Guantánamo, lo que sea, también es una cosa denigrante, ¿no? La manera, y esto quizás es lo más problemático que hace Estados Unidos de manera recurrente hace muchísimo tiempo, la manera de crear conceptos de derecho internacional que no existen para justamente sustraer a las personas que eran originalmente destinatarios de esa protección internacional de la protección internacional, ¿no? Esto de enemigo no combatiente o lo que sea, ¿no? Distintas categorías que hacen que sean extraídos de la órbita de la competencia de los convenios de Ginebra o lo que sea, y para justamente avalar una serie de prácticas que están no solo por fuera del derecho interno en términos generales, pero también muy mal vistas y obviamente reprochadas, reprobadas, y nosotros como comunidad internacional hemos hecho los esfuerzos a históricamente tratar de perseguir todas aquellas violaciones sistemáticas a derechos humanos, porque justamente el problema de la violación a derechos humanos no se agota en la reparación a las víctimas, porque no es cuestión de, bueno, yo te violé tus derechos humanos, te pago y listo. No, hay una serie de cuestiones, de hecho es muy interesante. Por ejemplo, hoy estaba leyendo este libro, si lo quieren mirar, es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, sobre qué reparar en los casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Es como muy interesante cómo nosotros tenemos que hacer un montón de medidas de no repetición como Estado, ¿no? Porque no tenemos que esperar que haya 50 sentencias de desaparición forzada de personas como ocurre, ¿no? Hace poco estaba revisando un poco la jurisprudencia de la Corte, tenemos prácticamente 50 sentencias de desaparición forzada y seguimos teniendo situaciones de desaparición forzada. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar las prácticas, cambiar aquellas cosas que no están funcionando y ser un actor positivo pero constante y contundente que controle el ejercicio y la aplicación de la política pública. Porque si no lo hacemos, de verdad estamos fallando como sociedad, y nosotros somos parte del Estado también. Quizás no en términos de responsabilidad o de diseño de política pública, pero si todos hacemos nuestra parte, es más difícil que aquellos que llevan adelante la política pública de lo que sea, lo hagan sin control, ¿no? Y de hecho somos muchos más los que no somos parte del Estado que aquellas personas que sí forman parte del Estado. Yo creo que ya me pasé bastante del tiempo que originalmente se había dispuesto para mi intervención, y lejos de querer interrumpir a mis colegas con las disculpas del caso, yo quiero agradecerles a todos y todas por esta atención, por el interés en estos temas. Obviamente los aliento a seguir participando, a seguir formando parte de este grupo, y a mí me encantaría que ustedes se pongan en contacto conmigo. De hecho, mis redes van a estar a disposición de ustedes. Yo tengo la mayor predisposición para poder tratar en la medida que tenga mis posibilidades de acompañar los procesos de mejoramiento de cualquier cuestión que esté a mi alcance, ¿no? Entonces, por eso los aliento a seguir formando parte de estas actividades. El libro se llama Diálogos sobre la reparación. ¿Qué reparar en los casos de violaciones a derechos humanos? Seguramente lo van a tener a disposición en formato digital. Si no, de hecho, le pueden escribir al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y esto es una práctica que les comento. Si ustedes tienen un interés en general de cualquier libro, le escriben a la editorial, y si le piden un capítulo, se lo mandan por PDF, ¿no? No le van a mandar todo el caso, todo el libro, pero sí se lo pueden mandar escaneado una parte. Así que, otra vez más, muchísimas gracias por su atención, y yo los despido para que puedan seguir con el resto de las intervenciones. Muchísimas gracias.